Profe, yo le quería consultar si le había llegado mi mail que le mandé con los integrantes del grupo para el trabajo práctico anual. No sé si le habrá llegado bien. Miren, le debo ser sincera, yo todavía no me he fijado en los mails, ¿sí? Y bueno, tampoco se los contesto, ¿no? Ustedes me mandan el mail y yo lo bajo, pero tampoco les contesto para que ustedes me digan si les ha llegado. La única confirmación que van a tener ustedes va a ser que cuando yo les mande el listado, que acuérdense que ustedes me tenían que mandar los grupos hasta ahora, hasta fines de agosto. Cuando yo les mande el listado, ustedes van a tener que controlarse si está el grupo de ustedes dentro de ese listado. Si no está, bueno, entonces lo hablamos y me dicen que está faltando ese grupo y lo agregamos, ¿sí? Pero la verdad que no me he fijado y tampoco los contesto, ¿sí? No contesto esos mails porque tengo que contestar, son por lo menos por curso 30 grupos, así que me es imposible contestar a cada uno, ¿sí? Pero bueno, quédese tranquila que si cuando le mande el listado su grupo no está, lo agregamos, ¿sí? No, en eso no hay ningún problema, ¿sí? Buenísimo, gracias. Señorita Brondo. Les voy a pedir que no hagan preguntas por chat, ¿sí? Les voy a pedir por favor, primero porque la comunicación siempre tiene que ser un poquito más fluida, ¿sí? Y aprovechen el tema que estamos conectados para poder preguntarnos y repreguntarnos, ¿no? Así que si en el caso de que no tenga micrófono o algún problema que tenga, bueno, sí, pero si no, les pido por favor, porque yo muchas veces estoy dando clase, estoy explicando y no puedo leer los chats, ¿sí? Pero sí puedo ver que la manito se levantó o que algún alumno me pidió alguna pregunta y entonces podemos hablar sobre eso. Sí, la señorita que había levantado la mano. ¿El señor Romero quiere preguntar algo? Sí, profe, buenas tardes, disculpe. ¿Cómo le va? Hace un ratito ingresé a la reunión, no sé si lo explico o no. En el caso mío, yo tengo el trabajo final validado con usted. Yo le mandé, creo que a principio de año, un correo junto con la nota para el tema de la validación de CTP. ¿Es necesario que lo vuelva a repetir, digamos, para hacer el trabajo? Sí, porque sí. Porque no puedo tomar lo que usted manda a principio de año porque no puedo, si usted todavía no está regular, yo no le puedo cargar una nota que no está regular. ¿Está claro? Por eso, de ahora en más, que autorizamos que nos manden todas las notas, aparte no puedo buscar en el mes, en el mail de principio de año, imagínense, eso fue en marzo. Perfecto. Así que, perfecto. Por eso mándelo de vuelta, claro, mándelo de vuelta. Por supuesto, acuérdese de mandar cuándo la cursó y cuándo la aprobó el trabajo final, ¿sí? Perfecto, listo, yo en el día de hoy se lo envío. Gracias, profe. Dale. Profe, ¿ahora me escucha? Sí. Porque recién Sí, a ver, te escucho. Disculpe. Yo le había mandado un mail, bueno, preguntándole, porque yo soy recursante y mis compañeros del año pasado, bueno, a ellos habían aprobado el trabajo práctico, pero yo le había preguntado a usted la clase pasada, no, a mí no me había subido la nota por autogestión porque yo no me había presentado a los parciales. Ahora, usted no se presentó a ningún parcial el año pasado. El año pasado no. Claro. Claro, lo que yo le quería preguntar, porque usted me dijo que, bueno, este año lo podía presentar, pero lo iba a tener que defender igual. Sí. Le quería preguntar si lo puedo defender sola o cómo sería en este caso. Bueno, defiéndalo sola, sí. Pero me tiene que mandar el grupo, o sea, el grupo de usted sola, pero me lo tiene que mandar de todas formas, ¿sí? Sí, yo le había mandado un mail preguntándole, pero bueno, como no me había contestado, y bueno,
directamente se lo pregunté hoy. Sí, sí, sí. Sí, sí, Listo, gracias. puede presentarlo este año. Gracias. Bueno. Profe, yo le quería consultar si había alguna novedad de los parciales, de los recuperatorios. No, todavía no. Todavía no. Ya cuando tengamos las notas, ustedes las van a ver por autogestión, ¿sí? La última vez creo que se las subimos directamente a autogestión y les vamos a avisar que las notas están en autogestión y bueno, y después pondremos un día para que ustedes puedan ver el parcial, como hicimos la otra vez. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, una consulta. Si no llegáramos a aprobar el recuperatorio, ¿quedaríamos libre en la materia? Si no aprueban este recuperatorio, quedan libres en toda la materia, ¿sí? Esto está aclarado desde el principio de la cátedra, desde marzo, cuando les mostramos cuáles eran las condiciones de la cátedra. Lo que sí tienen la posibilidad de rendir el trabajo final, porque si ustedes rindieron los dos parciales, es decir, el primer parcial y el recuperatorio, le vamos a dar la posibilidad de que para que no pierdan tanto el año, por lo menos puedan rendir con el grupo en el cual están el trabajo final. Y se les reconoce para el año que viene. ¿Sí? Buenísimo, profe. Pero esto es en el caso únicamente de los alumnos que rindieron los dos parciales. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señorita Maldonado. Profe, o sea que en el caso de tener una ausente en el primer parcial y haberlo recuperado, ¿no podemos rendir el trabajo final? En No el sé si caso se- de que... ¿Cómo? Que el primer parcial práctico, Usted dice que yo en lo el caso tengo, que tiene una ausente, claro, sí. y en el segundo, si lo tiene... Bueno, en ese caso habría que verlo, ¿sí? Bueno, ¿Qué profe, es lo que- gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos entonces a empezar con el tema, si no tienen otra pregunta. De todas formas, ¿cuál era? Espérenme que lo encuentre. Bueno. No sé por qué no aparece. Ay. Hay veces que odio la tecnología, discúlpenme, pero hay veces que es tan pesado cuando uno... Permítame un minuto, no me está respondiendo. Espérenme un minuto, porque la computadora se pone pesada. Ahí está. Bien. Decíamos entonces que el tema que había quedado pendiente era de termofluencia o fluencia en caliente. Bueno, esto es un ensayo mecánico que se le hace a los materiales y se le hace porque hay algunos materiales, hay algunas piezas que tienen que trabajar a determinadas temperaturas, altas temperaturas, y por lo tanto, cuando trabajan a esas temperaturas, evidentemente
puede pasar este fenómeno que es de termofluencia. Nosotros sabemos, por lo que ya hemos visto, que los materiales sufren de fluencia, es decir, si nosotros le ponemos una carga a una pieza, esa pieza se va a ir deformando a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que pasa con la termofluencia? Bueno, este tiempo que nosotros normalmente, cuando le ponemos a una pieza, se deforma allá en el tiempo, cuando además, si a esa pieza la sometemos a una determinada temperatura, evidentemente esa fluencia va a ser mucho más rápido, se va a producir en forma más rápida. Por lo tanto, lo que se va a producir es este fenómeno justamente de termofluencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno, si además esa pieza está sometida todo el tiempo a esa temperatura, que diremos que es una temperatura constante, ya veremos qué tipo de temperatura tiene que ser, va a terminar esa pieza rompiendo, ¿sí? Bueno, esto es el concepto más o menos de termofluencia, y podemos decir entonces que cuando un metal o una aleación están bajo una carga de esfuerzo, es decir, una carga constante, puede sufrir una deformación plástica durante un cierto periodo de tiempo. Esta deformación depende del tiempo y se conoce como fluencia, que se llama fluencia lenta. Ahora bien, la termofluencia es un fenómeno que se presenta cuando el material en servicio está expuesto a una carga constante, como decíamos recién, pero además de esa carga constante, también está expuesto a elevadas temperaturas. Cuando esto sucede, ya este fenómeno se le denomina termofluencia. Bueno, la deformación se denomina termofluencia, se define como la deformación permanente y dependiendo del tiempo de los materiales cuando están sometidos a esta tensión constante. ¿Sí? Por supuesto que este fenómeno que se produce de la termofluencia, este efecto que le produce la temperatura, elevada temperatura y la carga a la pieza, es un efecto no deseado. Pero de todas formas se produce, por lo tanto tenemos que conocer cuáles son las variables de este fenómeno para poder limitarlas y poder conocer hasta dónde podemos diseñar o hacer trabajar nuestra pieza, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo, por ejemplo, si se selecciona una aleación para los álabes de una turbina, ¿sí? Debe elegir una... Bueno, puesto de que estos álabes deben permanecer en servicio durante un largo tiempo. Me detengo porque me están dando una información de que tengo internet inestable, y por eso es que estoy pensando cómo hacer para que no se produzca, que se me corte la conexión, ¿sí? Bueno, decíamos entonces que si tenemos que diseñar, por ejemplo, los álabes de una turbina, bueno, tendremos que verificar cuál es la velocidad de fluencia de estos álabes para que estos álabes duren un determinado tiempo, porque estamos hablando de una turbina donde tampoco pueden durar poco tiempo, ¿sí? Y para que nosotros podamos ver, de acuerdo al tiempo que puedan durar, podamos reemplazarlos, ¿sí? Podamos reemplazar estos equipos.
Para muchos diseños en ingeniería que operan a elevadas temperaturas, la fluencia de los materiales es un factor limitante con respecto a qué tan alta puede ser la temperatura de trabajo. Evidentemente, esta temperatura de trabajo, al ser un problema, tenemos que considerar muy qué material vamos a trabajar, cuánto va a soportar ese material, este tema de la termofluencia, y en cuánto tiempo, porque vamos a necesitar cambiar este material antes de llegar a la rotura, que es lo que no se quiere, antes de llegar a que esto colapse, ¿sí? El ensayo de termofluencia consiste en una probeta. A esta probeta se la somete a una carga, acuérdense, esa carga es una carga constante, ¿sí? Y se introduce esta probeta en un recipiente donde ese recipiente está a una determinada temperatura, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener es la probeta que la tenemos en el recipiente está a una determinada temperatura, ¿sí? Y se le coloca esta carga que es constante. ¿Qué es lo que va a suceder? En el mismo instante que nosotros colocamos esta carga, ¿sí? Acuérdense que la probeta ya estaba a una determinada temperatura, ¿no? En el mismo instante que nosotros colocamos la carga, la probeta va a tener una deformación inicial, ¿sí? Una deformación inicial. Luego va a continuar, a lo largo del tiempo, va a continuar con una deformación que después llamaremos primaria, luego seguirá con una secundaria y una terciaria. Pero lo primero que sucede es que apenas se le pone esta carga, tenemos una deformación que le vamos a llamar una deformación epsilon cero. Bueno, ¿cómo vamos a graficar el ensayo de termofluencia? Lo vamos a graficar por medio de la deformación y el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a estudiar es cuánto se va deformando a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, decíamos entonces que lo primero que tenemos es la probeta que está dentro de un recipiente a una determinada temperatura, y cuando le colocamos la carga tenemos una primera deformación inicial. Por eso es que la curva empieza en este punto y no empieza en este punto, porque a un tiempo cero tenemos ya una deformación inicial, ¿sí? Luego va a venir una primera etapa, ¿sí? O termofluencia primaria, que se le llama, donde tenemos que la velocidad de deformación va a ir disminuyendo. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener primero una velocidad alta en este punto. Fíjense, si yo trazo una tangente en esta curva, van a ver que el ángulo que forma esa tangente es un ángulo más grande que el ángulo que se forma en esta parte de la curva si yo pongo una tangente en ese punto de la curva, ¿sí? Entonces, esto me quiere decir que empiezo con una alta velocidad de deformación, pero luego, como se van a ir reacomodando los granos y se van a ir reubicando en determinadas posiciones, lo que va a suceder es que va a empezar a disminuir esa velocidad hasta llegar a una velocidad que le vamos a llamar constante. Por lo tanto, lo que vamos a tener en esta primera etapa es una alta velocidad de deformación al comienzo, que va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo. ¿Está?
Luego decíamos que teníamos una deformación secundaria. En esta deformación secundaria nos encontramos que esta velocidad es constante. Es decir, que se va a producir la misma velocidad a lo largo de toda esta segunda etapa y a lo largo, por supuesto, del tiempo. Por lo tanto, este gráfico es un gráfico lineal, ¿sí? Donde en realidad a nosotros lo que nos interesa es conocer este tiempo, ¿sí? Porque nosotros vamos a trabajar y vamos a diseñar nuestras piezas con este tiempo de termofluencia secundaria. ¿Y por qué? Porque luego de esta termofluencia secundaria va a venir una termofluencia terciaria, o fluencia terciaria, como la quieran llamar, donde después de haber pasado esta etapa, esa velocidad empieza de vuelta a aumentar, ¿sí? Hasta el punto donde rompe el material. ¿Por qué? Y bueno, porque ya la sección de la probeta se ha provocado la estricción, ¿sí? Acuérdense cuando se provocaba la estricción, cuando veíamos el ensayo de tracción, ha provocado la estricción y por lo tanto la sección ha disminuido y sabemos que cuando disminuye la sección ante la misma carga, evidentemente va a acelerar el proceso de rotura del material. Bueno, esta velocidad entonces vuelve a acelerarse, esto rompe el material, ¿sí? Estas son las tres etapas que se producen en la termofluencia. Los parámetros del ensayo de fluencia son la velocidad de fluencia estacionaria, que es la que nosotros vamos a necesitar conocer. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos que diseñar nuestra pieza, la diseñaremos conociendo este tiempo de velocidad estacionaria, que se le llama, o velocidad constante o lineal, ¿sí? Porque sabemos que después que pase este tiempo, la probeta empieza a tener estricción y sabemos que llega a la rotura del material. Por eso es que nosotros nos interesa y vamos a trabajar con este tiempo. Pasado este tiempo, evidentemente, tendremos que cambiar la pieza, ¿sí? Para que no lleguemos a la rotura, ¿sí? Es como, siempre doy el ejemplo, es como la correa del motor de un auto, ¿sí? Si ustedes se fijan, el fabricante le dice que la pueden usar durante tantos kilómetros, ¿sí? Bueno, nosotros en este caso no son kilómetros, son horas, o años o meses, ¿sí? Una vez pasados esos kilómetros, recomiendan cambiarla. Si la cambiamos, o sea, puede llegar a suceder de que esa pieza pueda seguir sirviendo, bueno, pero el fabricante recomienda cambiarlo. Si se rompe y nosotros no le hemos hecho caso al fabricante y le hemos seguido usando, bueno, ya es problema nuestro porque nosotros seguimos usando cuando la recomendación era que la teníamos que cambiar, ¿sí? Y si no, la otra es, la más segura, es cambiarla para que no llegara a la rotura de esa pieza. Bueno, es lo que nosotros hacemos en esto, cuando conocemos estos tiempos, ¿sí? Lo que hacemos justamente es saber cuándo tenemos que cambiar esta pieza, porque si no, si nos pasamos de ese tiempo, podemos llegar a la rotura del material, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nos estamos diciendo acá? Es la velocidad de fluencia y el tiempo de rotura. Bueno, esto es lo que está graficado, ¿sí? Acá figura, fíjense, figura la elongación instantánea, es sub 0, y por supuesto figuran todas las etapas, fluencia primaria,
secundaria y terciaria hasta llegar a la fractura. Si ustedes se fijan, entonces, la pendiente de la afluencia secundaria es diferencial de epsilon, o sea, de la deformación, sobre diferencial de t, ¿sí? Que esa es la velocidad. La velocidad es espacio sobre tiempo, ¿sí? Bueno, acá está explicado lo que hemos visto recién. En la curva ideal. ¿Por qué dice que es una curva ideal? Bueno, porque en realidad cuando uno ensaya un material, no va a tener una curva ideal, sino que va a tener una curva de acuerdo al material. Aparte, el material puede llegar a tener sus problemas de fabricación, por lo tanto, no necesariamente la curva de un material tiene que ser igual a esta, ¿sí? Por eso que se le llama curva ideal. Bueno, lo que dice ahí, hay una elongación instantánea, que era lo que habíamos visto. Después hay una afluencia primaria, donde va disminuyendo la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Luego tenemos una segunda etapa, en la cual tenemos la velocidad de fluencia, que es constante, ¿sí? Y que se la conoce como estado estacionario. Y finalmente tenemos la tercera etapa, donde va aumentando rápidamente de nuevo la velocidad con respecto al tiempo, se va achicando la sección y por lo tanto llegamos a la fractura del material. Siempre todo este ensayo es para la misma temperatura, es decir, una temperatura constante y un esfuerzo también constante, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura que me puede llevar a que ese material sufra este fenómeno de termofluencia? Bueno, la temperatura se puede considerar como la de un, por ejemplo, la de un metal policristalino, que la temperatura que puede llevar a que este material policristalino empiece en un proceso de termofluencia, cuando su temperatura de fusión es 0,5, la temperatura de fusión es la mitad, ¿sí? Por lo tanto, es 0,5 de su temperatura de fusión. Cuando está llegando a la mitad de la temperatura de fusión, quiere decir que este material va, si está cargado con una carga constante, va a empezar a trabajar en este fenómeno de termofluencia. Si tenemos que el material está bajo de temperaturas de 0,4 de su temperatura de fusión, ¿sí?, se va a producir un fenómeno de termofluencia, pero donde vamos a tener dos etapas, o una etapa, que es una etapa primaria, ¿sí? Que acuérdense que era donde teníamos una alta velocidad al comienzo y después esa velocidad iba disminuyendo, y una afluencia secundaria, es decir, una etapa secundaria, pero que va a ser muy pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que ese material que va a estar trabajando a una temperatura por debajo de 0,4 de su temperatura de fusión, no va a sufrir o no va a romper por este fenómeno de termofluencia. ¿Está claro eso? Bueno, en este caso vemos entonces una probeta donde se ha ido, por supuesto, debido al proceso de termofluencia, se ha ido provocando la estricción, fíjense, ¿sí? Fíjense cómo en la probeta se ha ido achicando el diámetro o la sección, y por supuesto el fenómeno de termofluencia se acelera porque
ya no solamente tiene problemas de que se achica sección, ¿sí? Ya hay una estricción bastante pronunciada, sino que hay una formación de huecos a lo largo de los límites del grano, ¿sí? Bueno, y esto va a provocar entonces que esta probeta termine colapsando, termine rompiendo. Por termofluencia, por supuesto, ¿no? Bueno. Profe, disculpe. Entonces, Sí, en la práctica, la idea sería cambiar la pieza antes de que pase la tercera etapa, o sea, antes de que llegue la tercera etapa. ¿O no? Exactamente. Porque vos vas a haber estudiado ese material, ¿sí? Y vas a tener que ese material vas a haber analizado con un ensayo de termofluencia cuánto tiempo tiene. Ponele que tu tiempo sea 1 año, ¿sí? O 6 meses, ponele. Entonces vos vas a hacer un mantenimiento predictivo donde cada 6 meses vas a cambiar esa pieza, ¿sí? Porque vos sabés que que esa pieza dura, con este fenómeno de termofluencia, dura 6 meses y que después de los 6 meses, es el ejemplo que yo te daba de la correa del auto, del motor del auto. Después de los 6 meses, posiblemente pueda durar 1 mes más, ¿sí? Pero vos no lo sabés, porque también puede llegar a suceder que después de los 6 meses rompa al 181 días, ¿está? Entonces, vos sabés que tenés que cambiarla esa pieza porque el estudio te ha dado de que esa pieza va a durar tantos días, ¿sí? 180 días, ¿sí? ¿Está? Bien, profe. Gracias. Bien. ¿Cómo calculamos la termofluencia? ¿Sí? Bueno, lo que nosotros tenemos para calcular la termofluencia, tenemos varios parámetros donde dependen justamente estos parámetros para poder diseñar una pieza, ¿sí? Y para poder saber cuánto tiempo me va a durar esa pieza. Bueno, entonces voy a tener que entrar por un gráfico. En este caso, si ustedes se fijan, es un gráfico donde tenemos tiempo, ¿sí? Que es tiempo de rotura en horas. Tenemos esfuerzo, tensión, ¿sí? Que en este caso el esfuerzo está en PSI, en unidades inglesas, o anglosajona, y tenemos temperatura que está en grados centígrados. De esta forma, entonces, estamos asociando estos parámetros donde tenemos esfuerzo, tiempo y temperatura. Por ejemplo, si nosotros vamos a someter a una pieza a un esfuerzo, por ejemplo, de 4000 PSI, ¿sí? A una temperatura de 980 grados centígrados, me va a durar, bueno, acá tengo 100 horas, en este punto 200, 300, 400, hasta llegar a 1000 horas. Bueno, entonces decíamos, un esfuerzo de 4000 con una temperatura de 980 me va a llegar más o menos 200 horas. ¿Lo ven? Pero este gráfico está hecho para un determinado material. ¿Cuál es el material? Bueno, como es la curva A, es un esfuerzo, tiempo de rotura, para una aleación de hierro, cromo, níquel. No es para todos los materiales este gráfico, es únicamente para este material que es una aleación de hierro, cromo y níquel, ¿sí? En este otro gráfico es Larson-Miller
lo que hace es relacionar también estos parámetros que son esfuerzo, temperatura y tiempo, también los relaciona, pero los relaciona en algo que se le llama parámetro de Larson-Miller. ¿Qué es el parámetro de Larson-Miller? Es un número que relaciona todas estas variables. Y fíjense, el parámetro de Larson-Miller lo que hace es relacionar la temperatura en grados Kelvin dividido 1000 por, y en este caso tenemos A más B por, y esto es, esto no son pulgadas, esto es logaritmo de T, ¿sí? ¿Por qué les digo que es B? Bueno, porque en realidad Larson-Miller lo que hace es entonces poner el tiempo en grados Kelvin sobre 1000 por A más B por el logaritmo de T, que es el tiempo en horas. Tiempo en horas. ¿Sí? ¿Por qué A más B? Porque A y B dependen del material. ¿Sí? A y B dependen del material. ¿Qué significa? Que en este caso, de lo que tenemos acá, de esta tabla, A vale 36, B vale 0,78. Por lo tanto, lo que tenemos es un material que nos fijamos acá qué tipo de material es, y es hierro fundido dúctil, ¿sí? Es decir, que si yo en un ejercicio tengo, les digo, bueno, un material que es hierro cromo-níquel, no lo puedo utilizar acá, en esta fórmula, porque esta fórmula depende de A más B, y A vale 36, B 0,78, pero es para este material que es hierro fundido dúctil, no es hierro cromo-níquel. ¿Lo ven a eso? Entonces tengo que tener ese cuidado. Larson-Miller lo que hace es, para diferentes materiales, hace bueno, diferentes fórmulas, ¿sí? Cambiando, variando por supuesto A más B, y evidentemente son diferentes curvas para que nosotros podamos entrar. ¿Está claro esto? Una vez que sacamos Profe, el ¿le puedo hacer parámetro, una pregunta? ¿sí? ¿El A y el B lo sacamos de alguna tabla o nos lleva como en el ejercicio? No, eso se lo damos nosotros cuando le tomamos, si le damos un ejercicio, se lo damos nosotros esos datos. Gracias. ¿Sí? Porque esto va a depender de cada material, y no solamente vas a usar, o sea, no, depende del material, sino también la curva que vas a usar va a depender de ese material y de A y de B. ¿Sí? Claro, Por porque eso es que estaba viendo todo ese dato te lo damos en el nosotros. apunte del profe Bazán, que está abajo donde explica el parámetro de Larson-Miller, hay un ejercicio resuelto y te da directamente las fórmulas con A y B. Entonces quería saber de dónde lo sacaba. Sí, no sé qué ejercicio estás viendo. Es uno de ejemplo, pero, es sobre ese gráfico, digamos, el de hierro fundido dúctil.
Sí, no, eso tendría que ver qué dice el ejercicio, sinceramente no sé qué es lo que está diciendo el ejercicio, pero de todas formas nosotros te damos estos datos, te los damos nosotros. ¿Mm? Bien, ¿te queda claro eso? No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, está bien, gracias. Bien. Decíamos entonces, habíamos quedado en... Bueno, sacábamos el parámetro de acuerdo a los datos que nosotros les vamos a dar, va a ser, le vamos a dar la fórmula y por supuesto ustedes van a tener que reemplazar la temperatura y van a tener que sacar el tiempo en hora. Eso les va a dar el número de Larson-Miller y lo que van a hacer es entrar con ese número, fíjense, acá tenemos los números, entramos con ese número y donde nos tocó la curva nos va a dar la tensión, el esfuerzo, que en este caso está en PSI. ¿Sí? ¿Está claro esto? Bueno, lo que vamos a hacer, hasta acá llegó el teórico, lo que vamos a hacer, van a ser ejercicios, ¿sí? De este tema. Yo no sé, déjenme ver el apunte de Bazán. Si está en el apunte de Bazán, y si no, creo que los tengo ahí para que ustedes los busquen. Profe, ¿puede ser que este PDF todavía no lo haya cargado autogestión? Sí, no, todavía no lo he cargado. Me pareció que lo había cargado, pero no, todavía se ve que no lo está. Ah, ok, gracias. Bueno, acá tenemos entonces acá, en el apunte de Bazán, ¿sí? En la hoja 74, van a encontrar, vamos a hacer el ejercicio número 3, ¿sí? Que creo que es el mismo que coincide con el apunte de Educo. Sí, que es el mismo que del apunte de Educo. ¿Estamos? Bien. ¿Qué dice el ejercicio, no? ¿Qué dice el ejercicio? Los siguientes datos se obtuvieron a partir de un ensayo de termofluencia para una probeta de longitud calibrada de 2 pulgadas y un diámetro de 0,6 pulgadas al comienzo del ensayo. El esfuerzo iniciado fue de 10 KSI, por supuesto que 10 KSI son 10.000 PSI. Y el diámetro final de la muestra en la fractura es de 0,52 pulgadas. ¿Qué es lo que les da el ejercicio? Bueno, el ejercicio le da la longitud calibrada, ¿sí? Ustedes fíjense que de la longitud calibrada de una probeta que tiene 2 pulgadas, en el tiempo cero, si se fijan en la planilla, en el tiempo cero, la longitud es de 2,004 pulgadas, ¿sí? Es esa deformación instantánea que yo les decía
decía que lo que le poníamos la carga sufría una deformación. Después, me sigue apareciendo la información de que tengo internet inestable, por eso me distrae. Después, bueno, sigue de acuerdo al tiempo hasta llegar a las 8.000 horas, que es la rotura, se produce la rotura de la probeta. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? La carga aplicada a la probeta durante el ensayo. Bueno, ahora lo vamos a sacar, eso lo podemos sacar de acuerdo a que sabemos que la fórmula de tensión es igual a fuerza sobre el área, la probeta es cilíndrica, por lo tanto el área la tenemos, podemos calcular la carga. Y la carga habíamos dicho que era constante, ¿sí? El tiempo aproximado durante el cual se produce la termofluencia lineal. Recordemos entonces que la termofluencia lineal era justamente era igual a constante. La velocidad de Profe, se está cortando, ¿verdad? Sí, Profe, se le ha entrecortado todo y no se entendió nada. sí, es la deformación, hemos dicho que la deformación era a dimensión, porque eran pulgadas sobre pulgadas, centímetros sobre centímetros. Disculpen, pero justo tengo problemas con internet, así que se ve que me sacó y ahí pude volver, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, entonces lo que les traíamos con el ejercicio, decíamos que la velocidad, como no podía ser adimensional, por lo tanto eran pulgadas sobre pulgadas por hora, porque el tiempo es en hora. Y lo que también pregunta es el porcentaje de horas. Por supuesto, si vamos a sacar las horas, la cantidad de horas de la termofluencia lineal, tenemos que sacar del total de horas qué porcentaje es de termofluencia lineal. Y por último, el esfuerzo real que actúa sobre la muestra al momento de la rotura. Si ustedes se fijan, hay dos ítems que los podemos resolver muy rápidamente y hay otros dos ítems que los necesitamos resolver haciendo este gráfico con los datos que tenemos, ¿sí? Bueno, vamos a resolver entonces rápidamente el ítem donde dice la carga aplicada a la probeta durante el ensayo.
decíamos que teníamos que la longitud de la probeta eran 2 pulgadas, el diámetro inicial era de 0,6 pulgadas, el esfuerzo aplicado era de 10 KSI, que van a ser igual a 10.000 PSI. Al final del ensayo, cuando la probeta rompe, termina con un diámetro final de 0,52 pulgadas. Bueno, a la pregunta, si quieren, si quieren dejamos de, para que ustedes lo vean bien, a la pregunta A, que dice la carga aplicada a la probeta durante el ensayo, ¿qué fórmula utilizamos? Y bueno, si necesitamos la carga, la fórmula que tiene la carga es igual a la tensión, que es igual a la carga sobre el área. Como la probeta es cilíndrica, porque tiene un diámetro, por lo tanto, el área es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? La tensión la tenemos, el diámetro lo tenemos, por lo tanto obtenemos el área y podemos despejar la carga. La carga va a ser igual entonces a la tensión por pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Por lo tanto son 10.000 PSI por pi por el diámetro, por supuesto el diámetro inicial, que es 0,6 pulgadas, esto al cuadrado, todo dividido 4. ¿Cuánto les da la carga? 2.827,43 libras. 2.827,4. Y estos son libras. ¿Está bien? Vamos a sacar una foto. Bueno, fíjense que ya hemos sacado el primer punto, que es el A. Bien. Vamos al punto D. El punto D que dice el esfuerzo real que actúa sobre la muestra al momento de la rotura. Ustedes se acuerdan que para sacar esfuerzo real, ¿con qué diámetro lo sacábamos? ¿Con el inicial o con el final? Con el final. Con el final. Por lo tanto, volvemos de nuevo que esfuerzo es la carga sobre pi por el diámetro, y ahora sí, final al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a la carga, ya la habíamos sacado, 2.827,4, estos son libras, sobre pi por el diámetro final, que es 0,52 pulgadas, al cuadrado, dividido 4. ¿Cuánto les da eso? $13.313,6 PSI. 11.000. 13.313,6 PSI. Bien. Bueno,
Fíjense entonces, ya tenemos dos preguntas, ¿sí? Que las podríamos sacar más rápidamente. Bien. Ahora vamos a responder la pregunta B, que pregunta el tiempo aproximado. ¿Cómo sacamos el tiempo? Bueno, tenemos que hacer de acuerdo a los datos que nos dio la tabla. Donde nos daba la longitud y el tiempo, ¿sí? Entonces son longitud calibrada sobre, perdón, y además tiempo en horas. Bueno, tenemos entonces que la longitud es 2,004 para un tiempo de 0, 2,010 para un tiempo de 100, 2,020 para 200, a ver, 200, 400, 1000, 2000, 4000, 6000, 7000 y 8000. Y acá son 20, 230, 245, 275, 2,135. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer la curva? Y lo que vamos a tener que determinar es la deformación, ¿sí? ¿Cómo sacábamos la deformación? Y la deformación era igual a la longitud final menos la inicial sobre la inicial. Por lo tanto, la primera deformación va a ser la longitud, le vamos a poner 1 o 0, le vamos a poner, va a ser igual a 2,004 menos 2 sobre 2. ¿Cuánto les da eso? 0,002. Bueno, seguimos con la otra, es 2,010. ¡Uy! ¡Qué feo que me sale así! Menos 2 sobre 2. ¿Cuánto les da? 0,005. Vamos con la próxima y así seguimos con todas. Son 2,020 menos 2 sobre 2. 0,010. Bárbaro. La próxima. 0,015. Bárbaro.
La próxima. Cero coma 0,225. La próxima. 0,0375. La otra. 0,0675. La próxima. 0,0965. 65. La otra. 0,115. Y la última. 0,15. Vale. Listo. Bueno, fíjense entonces que ya hemos sacado las informaciones, el tiempo lo tenemos, o sea que ya podemos hacer nuestra tabla, ¿sí? Bueno, sacamos foto a esto y hacemos el gráfico. Acuérdense, siempre tienen que hacer más o menos escala, ¿sí? Lo que tenemos entonces es, decíamos que teníamos tiempo, y teníamos deformaciones. Bueno, entonces acá tenemos deformación y acá teníamos tiempo en horas. ¿Sí? Bueno, decíamos entonces que tenemos deformaciones que van de 0,02 hasta 1,5. Entonces, si yo pongo acá 1, si yo pongo acá 1, que será esto, más o menos esto es 1,5. Y llegamos, sí. Ahí. Bueno, entonces, si yo acá tengo 1, acá tengo 1,5. ¿Sí? Y bueno, tendré que dividir entonces en 10. A ver. Ya 5 acá. 10. Bueno, entonces empezaremos estas divisiones. Y el tiempo son 8.000, o sea que el tiempo lo puedo dividir en 8. Bueno, y acá ya es mucho más fácil. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 y 8.000. Bueno,
Entonces, tendré acá 0, porque esto es 0. 0,01. Empezaré por ahí. Bueno, entonces, para el primer valor que me da 0,002, estaré, evidentemente, acá tendré 0,005 y 0,02 lo tendré por ahí. En este valor, el tiempo es 0. ¿Sí? Después seguimos con 0,005 para un tiempo de 100. Bueno, acá tengo un tiempo de 500. Más o menos acá. Tengo el tiempo de 100. ¿Sí? Después tengo un tiempo de 200 para una deformación de 0,01. Acá tengo un tiempo de 200. Acá se me van a juntar, lo vamos a poner en forma 100, 200. Y hay 0,01. Después 0,015 para 400. Estaremos entonces acá en 400 y 0,015. Ustedes vayan haciéndolo en hoja cuadriculada, ¿no? Siempre trabajen en hoja cuadriculada. Para 1000 horas tengo 0,200, acá tengo 0,02, acá tengo 0,025, por lo tanto estará por acá. Ahí. Después, para 2000 horas, tiene 0,375. Bueno, 0,0375 para 2000. Después 0,675 para 4000. Acá tendremos entonces 0,0675. Más abajo, ¿no? Ahí. 0,09 para 6000. Acá. 0,09 por acá. Y acá tendremos entonces 0,1 y este era 0,0965. Para 1,15 tendremos, acá tenemos
7.000 horas. Y por último, 1,5 para 8.000 horas. Lo vamos a hacer de otro color para que se identifique. Bueno, más o menos es ustedes, por supuesto, que lo van a hacer mucho más prolijo, pero es eso lo que van a graficar, es eso lo que están graficando. Una primera etapa, después una termofluencia lineal, ¿sí? Y por último, la tercera etapa, que es la termofluencia de la tercera etapa, ¿sí? Que ya empieza la estricción y termina con la rotura, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a, este número va 0, es lo que están graficando, porque me van a decir ustedes, ¿todo bien? Me van a decir cuánto es lo que me está preguntando el tiempo aproximado donde ocurre la termofluencia lineal. ¿De 1000 horas a 7000? Más o menos, de 1000 horas a 7000. Dependerá de el gráfico de cada uno. ¿Qué dicen los otros? Para mí ya de 400 arranca con la misma forma, ¿puede ser? ¿Para vos te parece que arranca de 400 de acuerdo a lo que vos tenés? ¿De acuerdo con lo que te ha dado? Sí, igual lo hice un toque medio prolijo, puede ser que no. Claro. Por eso es que es importante cuando lo graficamos hacerlo bien a escala, para que justamente se pueda ver bien. Profe, a mí Sí. también me arranca acá en 400. Por ahí. 400 hasta, ¿qué valor? 7000. Hasta 7000. Hasta 7000. Bueno, si les arranca, entonces, ¿cuánto será el tiempo en el punto B, que es lo que está preguntando? ¿Cuánto será el tiempo? Decíamos que el tiempo, entonces, son 7000 menos 400. ¿Sí? Sí, profe. ¿Cuántas horas le quedan? 6600. Bueno, ese va a ser el tiempo de la termofluencia lineal, ¿sí? Siempre asegúrense de que tenemos
el tiempo, ¿sí?, que me está pidiendo cuando me dice termofluencia lineal, es en la segunda etapa, ¿sí? Yo esto lo voy a borrar y voy a poner acá, total, ustedes, el punto que me está faltando contestar es el punto C, donde pide la velocidad, ¿sí?, de termofluencia. Y la velocidad habíamos visto que era delta epsilon o deformación sobre delta tiempo. Por lo tanto, es igual a la deformación final menos la inicial, esto es una F, ¿no?, sobre el tiempo final menos el inicial. Por lo tanto, la velocidad va a ser la deformación final, si ustedes me están diciendo que es para 7000, teníamos una deformación de 0,115 menos la inicial, si ustedes me decían que era de 400, es de 0,015. Corríjanme si no es así. Esto es pulgadas sobre pulgadas, ¿sí? El tiempo para la de 7000 menos la de 400, esto es en hora. ¿Cuánto les da la velocidad de termofluencia lineal? ¿Alguno lo puede calcular? 1,55 por 10 a la menos 5. 1,55 por 51, 10. perdón. ¿Cómo? 1,51 Por 10 a la menos 5. a la menos 5. ¿Alguien que me verifique ese valor? Sí, profe, a mí me dio igual. ¿Le da A mí igual? también. ¿Les da igual? Sí, profe, Sí, da igual. Profe, la unidad entonces sería pulgadas sobre pulgadas por hora. Exactamente. Esas serían las unidades, porque vuelvo a repetirte, la velocidad tiene que tener unidades, no es como la deformación, que la deformación es adimensional. Entonces, te queda que es pulgadas sobre pulgadas, porque arriba tenés deformación sobre horas, ¿sí? Sí, profe. Bien, el último punto que me pide es el porcentaje en horas. Bueno, si nosotros tenemos que el 100%... Una persona arriba de un árbol sentada, un gato volando, ¿sí? Porque le puedo buscar alas y ponérselas a un gatito y así ir formando. Bueno, el señor Villarroel... Nuevos diseños, nuevos... Gracias por apagar. Perdón, profe. Bien. Decíamos entonces que el último punto es el 100%, puse 1000, el 100% son 8000 horas, 6600 horas, que son las que sacamos de la termofluencia lineal. ¿Qué porcentaje es? ¿Cuánto les da?
¿Cuánto les da? 82,5. 82,5%. Bien, ahí ya responden entonces la última pregunta, que es ¿sí? Lo que estaba preguntando. ¿Alguna duda? Profe, Sí, ¿por te qué la, escucho. la velocidad quedaba en pulgadas sobre pulgadas por hora? Mira, ¿qué tenés acá? Pulgadas, No. ¿Qué tenés ahí? Tenés deformación, ¿verdad? claro. Bueno, la deformación, ¿a qué era igual? A longitud o delta L sobre L. Por lo tanto, esto es pulgadas sobre pulgadas. ¿A qué era igual la deformación? Señor. ¿Cómo, profe? ¿A qué es igual la deformación? A pulgadas sobre pulgadas, como está diciendo usted. Pulgada por sobre pulgadas, exacto. Si es pulgada sobre pulgadas, decíamos que la deformación era adimensional, ¿está? Claro. ¿Sí? Bien, pero resulta que cuando estamos hablando de velocidad, no la podemos poner adimensional o que una velocidad sea 1 sobre hora. Por eso es que ponemos pulgadas sobre pulgadas, que es lo que tenemos de deformación, sobre el tiempo que está en horas, ¿sí? Claro, lo que yo no entendí era porque la deformación queda adimensional. Claro. Bueno, ¿está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, si ustedes se fijan en el apunte, son las 4:30. En el apunte de Bazán, no están estos ejercicios. Oh, Dios. Acá. Estos ejercicios que están acá son ejercicios del apunte de Educo, ¿sí? Estos ejercicios, el ejercicio 85, el que vimos es este ejercicio, el 85, 86 y 87 no están, ¿sí? Por eso es que los vamos a hacer a estos ejercicios. Los vamos a hacer a estos ejercicios, pero en el ejercicio 86 y 87, lo que le vamos a hacer, fíjense, que le hemos cambiado la temperatura, ¿sí? En vez de ser 950, le hemos puesto 980 y en la otra se le hemos puesto 870. ¿Estamos? Bueno, ¿qué dice el ejercicio 85? Dice, una cadena fabricada en hierro dúctil debe operar en forma continua durante 7 años dentro, vamos a poner más grande, de un horno para ladrillos cerámicos. La temperatura de trabajo son 520 grados centígrados y la carga debe soportar cada eslabón, es de 4.300 libras. Asumiendo una sección circular para los eslabones, diseñe los mismos, ¿sí? Bueno, si nosotros vemos acá, esto es un eslabón, donde esta va a ser la carga que dice de 4.300 libras,
Y lo que nosotros tenemos que diseñar es la sección, o el diámetro, más bien el diámetro de cada uno de estos eslabones. ¿Sí? ¿Está claro esto? Bueno. Decimos entonces que lo que tenemos es tiempo 7 años, la temperatura 520 grados centígrados, la fuerza de 4.300 libras, y nos dice que es un hierro dúctil. Si es un hierro dúctil, tenemos que ir a la tablita y fijarnos cuál es el que tiene hierro dúctil. Bueno, fíjense, si hablamos entonces hierro dúctil, vamos a tener que usar esta tabla, que es Larson-Miller, donde tenemos la temperatura, la tenemos que pasar a grados Kelvin, tenemos A, tenemos B, y tenemos el tiempo. Y el tiempo lo pasamos en horas. ¿Cómo pasamos el tiempo en horas? Decimos que 365 días son 24 horas. No. 365 días son 24 horas, sí. Un día. Una hora son 60, bueno, 60 minutos, pero como lo pasamos en horas, lo usamos en horas. Por lo tanto, a esto lo tenemos que multiplicar por 7. 7 años, que es lo que tenemos. Entonces, decimos, permítanme, son 361, 320. ¿Cuánto les da 7 años? 61.320 horas. 61.320 horas. 61.320 horas. Y por lo tanto, tenemos que Larson-Miller va a ser igual a 520 más 273 para llevarlo a grados Kelvin, dividido 1000 por lo que habíamos dicho, 36 más 0,78, y ahora sí el logaritmo de 61.320. ¿Cuánto les da Larson-Miller? $31,5. ¿Cuánto? 31,5. 31,5. Decíamos que Larson-Miller era un número, por lo tanto, vamos al gráfico y decimos, acá tenemos 30, acá tenemos 32, a la mitad tendremos 31, más o menos 0,5 estaremos por acá, subimos donde
toca la curva, me da la tensión. Por lo tanto, con esto me da aproximadamente una tensión de 15.000 PSI. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, profe. ya tengo... ¿Cómo? Está claro, sí. Ya tengo la tensión, por lo tanto ahora digo que voy a diseñar el eslabón. Entonces la tensión es la carga sobre el área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, con la carga que la tengo, con la tensión, puedo diseñar el diámetro. Lo que despejo de acá el diámetro, y si digo entonces que esto es tensión, lo voy a poner acá abajo, así no rayo tanto el pizarrón. Pi por el diámetro cuadrado sobre 4 por la tensión, que es igual a F. Por lo tanto, digo que el diámetro va a ser igual a 4F sobre la tensión por pi, y esto es igual a la raíz cuadrada. Bien. Cuatro veces la fuerza, pero resulta que yo estoy diseñando un eslabón donde tiene dos partes, ¿sí? Es decir, que yo lo que tengo que hacer es, de los 4.300 libras que va a soportar todo el eslabón, la mitad la va a soportar esta parte del eslabón, o esta sección del eslabón, y la otra mitad la va a soportar esta otra sección. Como lo que yo tengo que diseñar es esta sección, ¿sí? Entonces, en vez de multiplicar por toda la carga, a la carga la tengo que dividir en 2. Por lo tanto, serán 4.300 libras dividido 2. La tensión que era de 15.000, la habíamos sacado, por pi. Y eso me va a dar el diámetro del eslabón. ¿Cuánto les da eso? 0,43 pulgadas. 0,43 pulgadas. Verifiquen ese valor. Sacamos foto. ¿Está claro? ¿Está entendido por qué razón estamos dividiendo la carga que es de 4.300? Esa carga que es de 4.300 se reparte en esta parte del eslabón, en esta sección y en esta. Como nosotros diseñamos el diámetro de esta sección y de esta, evidentemente lo tenemos que dividir por 2. ¿Está claro eso? Profe, Sí, te escucho. disculpe, ¿puede volver a explicar cómo calculó Larson Miller? Larson Miller, ¿cómo lo calculamos? La temperatura la teníamos que era 520. Larson Miller lo sacamos de acá, ¿sí? Porque como nos decía que el eslabón estaba hecho con un material que era hierro dúctil, utilizábamos esta tabla, ¿sí? Al utilizar esta tabla, sabemos que tenemos que usar Larson Miller, por lo tanto, tenemos que son 520, de una temperatura de 520, como lo tengo que llevar a grados Kelvin, le tengo que sumar 273, ¿sí?
por 36 más 78, y esto es logaritmo del tiempo. El tiempo habíamos dicho que eran 7 años, por lo tanto, como el tiempo está en horas, tengo que llevar 7 años a horas. ¿Sí? Buenísimo, profe, gracias. De esa forma, entonces sacábamos el parámetro, con el parámetro ingresaba, nos da la tensión, y luego ya podíamos sacarlo fácilmente. ¿Alguna duda? Vamos a hacer rápidamente el otro ejercicio, que es que tenemos que usar esta tabla para que ustedes lo vean nada más, ¿sí? Que es más o menos de la misma forma. Decíamos entonces una barra de 0,77 pulgadas de diámetro, fabricada con una aleación hierro cromo níquel, por lo tanto me tengo que ir a esta tabla, porque en estas curvas tengo la aleación hierro cromo níquel, ¿sí? Siempre tengo que tener ese cuidado de fijarme cuál es el material para saber cuál curva utilizar. Esta barra se somete a una carga de 220 libras y lo que está preguntando, ¿cuánto tiempo durará sin romperse si la misma debe trabajar? Tachen 950 y pongan 980. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, acá las curvas, ninguna es de 950. Por lo tanto, tendríamos que interpolar, ¿sí?, para llegar a una curva de 950, lo cual sería, no es el objetivo del ejercicio, interpolar, ¿sí?, porque no tiene sentido. Por eso es que le hemos decidido sacar esos 950 y ponemos 980, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decimos entonces que tenemos un diámetro de 0,77 pulgadas, una carga de 2.200 libras, perdón, y una temperatura de 980 grados centígrados. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide cuánto tiempo durará la pieza, ¿sí? Bueno, si tenemos que usar entonces esta curva, acá tenemos tensión, por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es sacar la tensión. ¿Cómo sacamos la tensión? Con la fórmula de siempre, fuerza sobre el área. El área, como es circular, entonces pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. La fuerza es 2.200 libras sobre pi por el diámetro, que es 0,77 pulgadas, sobre 4. ¿Cuánto les da la tensión? $4.724. Ahí voy, espérate. 4.724 o 25, de acuerdo si lo queremos pasar, y estos son PSI, ¿está bien? Bueno, con esto, ahora sí, ingresamos, acá tenemos 4.000, más o menos 4.700 estará un poquito más arriba, ¿sí? Por supuesto que si nosotros trabajamos con
Esto en papel es mucho más fácil. Y donde toca la curva de 980, bajamos y nos da el tiempo, ¿sí? Decíamos entonces que era 4.700 más o menos por ahí, nos está dando aproximadamente, si acá tenemos 100, acá 200, nos está dando menos de 200 horas, ¿sí? Nos está dando por lo menos 190 horas. ¿Están de acuerdo? Llegamos acá, bajamos, más o menos 190 horas, ¿sí? ¿Puede ser? Sí. Aproximadamente, ¿no? Esto, si uno lo saca, sí, un poquito menos en realidad, ¿sí? 170 le vamos a poner. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, por último, el otro ejercicio. El último ejercicio, pero fíjense que son ejercicios muy fáciles. Lo que dice una barra de aleación hierro cromoníquel debe soportar una carga de 1400. Cambiamos de vuelta la temperatura porque tendríamos que volver a interpolar porque no tenemos esa temperatura de 900, y vuelvo a repetirles, no tiene sentido para el conocimiento del ejercicio. Y pasamos a una temperatura de 870. Durante 5,5 años, calcule el diámetro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Profe, Sí, te escucho. tenemos clase con el ingeniero Bazán ahora. Ya. ¿Ahora ya? Sí, ahora -10. Bueno, les digo rápidamente y cualquier cosa queda para la clase que viene, las dudas que tengan sobre este ejercicio. ¿Les parece? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y bueno, acá lo que van a tener que hacer es sacar el tiempo, ¿sí? Con el tiempo podrán, y la temperatura, con el tiempo y la temperatura podrán entrar a la curva, sacar la tensión, y ya tenemos con la tensión, tenemos que es igual a fuerza sobre el área, la fuerza la tenemos, la tensión la calculamos con estos dos puntos, podemos perfectamente entonces sacar el diámetro. ¿Está? Bueno, dejamos entonces acá Profe. para que... Sí, te escucho. ¿Cuál era la temperatura?